Hoy vamos a tener un análisis un poco diferente a lo habitual, ya que también hemos tenido un evento que no se ve todos los días. Este movimiento bajista que vemos en Bitcoin se debe al mayor hackeo de la historia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues vamos a estarlo comentando todo en el vídeo de hoy. Imagino que la gran mayoría ya se ha enterado de lo sucedido, pero bueno, si no os habéis enterado, hoy le han robado 1.400 millones de dólares en Ethereum al exchange Bybit. Hoy, 21 de febrero, el exchange de criptomonedas Bybit sufrió un hackeo en el que se han sustraído aproximadamente 1.400 millones de dólares en Ethereum y otros tokens RC20 que estaban en staking. Se ve que este hackeo ha sucedido a la hora de realizar una transferencia utilizando una multisig, y aunque el robo de fondos es considerable, porque creo que a nadie le hace gracia que le roben 1.400 millones de dólares, la respuesta de Bybit está siendo bastante buena desde mi punto de vista al menos. Dentro de lo que cabe ha habido bastante transparencia con lo que ha sucedido. De hecho, ha salido el CEO Ben a hacer un directo explicando qué es lo que ha pasado y también a responder preguntas bastante importantes, y al final él comenta lo siguiente: tened la seguridad de que todas las demás billeteras frías están seguras, todos los retiros son normales, van a mantenernos a todos informados a medida que haya pues nuevas novedades, y si algún equipo les pudiesen ayudar a rastrear esos fondos pues que han sido robados, pues se apreciará por su parte. Comenta que Bybit es solvente incluso si esta pérdida por hackeo no se recupera, y que todos los activos de los clientes están respaldados uno a uno. Vamos, que pueden cubrir esas pérdidas. Según algunos analistas de seguridad en Twitter han estado comentando que este ataque parece ser que viene de un grupo de hackers bastante famoso de Corea del Norte llamados Lazarus Group. Es un grupo bastante conocido al parecer dentro de lo que es la ciberseguridad, y últimamente han estado realizando bastantes ataques en el sector blockchain. Recientemente también habían realizado otro hackeo en otro exchange, pero obviamente no habían robado tanta cantidad. En Twitter he estado comentando algunas cosas, entre ellas que por ejemplo iba a hacer un retiro en Bybit, y por mi parte no ha habido ningún problema. El retiro se ha completado con total normalidad, y según lo que hemos podido ver también en otros tweets del CEO, parece ser que de todos los retiros que se han realizado, en torno al 99 y pico % estaban ya realizados, por lo que en cierta manera todo parece que sigue con normalidad. Así que por esa parte creo que la respuesta de Bybit ha sido muy buena y hay que aplaudirles, porque desde luego que después de haber tenido un hackeo de esta magnitud, el responder de una forma tan buena creo que pues merece cierto reconocimiento. Por el momento no hay mucha más información, tendremos que seguir esperando que lancen novedades obviamente desde el exchange, y bueno, que básicamente se vea un poquito con el tiempo cuál es el resultado de todo esto, porque aunque parece que están cubiertos, es un robo considerable. No creo que les dé igual, obviamente no, que les roben 1.400 millones. De alguna forma creo que les debe de impactar más allá de lo que es el propio capital propio de lo que puede tener el exchange. Y me gustaría volver a recordar algo que llevamos mucho tiempo comentando en el canal, y es que es muy importante diversificar no solo en altcoins, sino también en exchange e incluso wallets. Esto sobre todo porque estas situaciones van a pasar en el mercado cripto. Este no va a ser probablemente el último hackeo de un exchange y tenemos que protegernos. Para eso lo mejor es diversificar y tener diferentes posibilidades. Si todo nuestro capital operativo está dentro de un único exchange, corremos el riesgo de que si ese exchange cae o es hackeado, por ejemplo, perdamos nuestro capital operativo, y eso no nos lo podemos permitir. Hay que tener diferentes opciones. Igual repartirlo entre 2, 3, 4 exchanges, nuestro capital operativo, porque es muy improbable que absolutamente todos los exchanges caigan a la vez.
Así que bueno, cuidado, como siempre os digo, diversifiquemos e intentemos proteger nuestro capital lo máximo posible, porque ese es nuestro principal objetivo, y a partir de ahí pues ya luego vamos a buscar beneficios. Como veis, este tweet que tenemos por pantalla es de 2022, ya han pasado casi 3 años desde entonces, y decía diversificar, no solo se trata de alts, también de exchange y wallets, y esto lo voy a seguir repitiendo siempre. Tenemos que entender dónde estamos y los riesgos que conlleva estar en el mercado cripto. Y ahora, dejando el tema del hackeo a un lado, vamos a comentar los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy también, y luego ya pasaremos con el análisis técnico como siempre. Nuevo chip de Microsoft podría acelerar la resistencia de Bitcoin a la computación cuántica. Proyecto de ley en Utah sobre reservas de Bitcoin avanza en el Senado. Michael Saylor sugiere que Estados Unidos debería poseer el 20% del suministro de Bitcoin. Empresa sudafricana adopta estrategia de inversión en Bitcoin. ETF de Bitcoin de BlackRock alcanza más del 50% de cuota de mercado pese a liquidaciones. Y nuevos ETFs de índices cripto en Estados Unidos tienen un inicio lento en sus primeros días de cotización. Y por cierto, antes de empezar ya con el análisis técnico, quería también enseñaros este reporte de auditoría por parte de Hacken, y como podéis ver es un reporte que está hecho para Bybit en el día de hoy, donde se puede observar cuál es el estado de sus reservas y su situación en general. Si venimos abajo, vemos aquí un poquito los assets que tienen, luego vemos por aquí pruebas de reservas, aquí tenemos las billeteras, como podéis ver hay bastantes, y si seguimos bajando tenemos por aquí el ratio de collateral, donde vemos que la gran mayoría parece que están por encima del 100%. Así que en principio parece que todo está correctamente respaldado. Y ahora sí que sí, vamos a ver directamente en el precio de Bitcoin cómo ha impactado esta noticia. Porque bueno, en general pues ha sido una noticia que ha sorprendido de forma negativa para el mercado, y por lo tanto esperamos que a partir de ahí pues veamos movimientos bajistas. Luego revisaremos también Ethereum, que como veis pues también tiene su movimiento bajista, y recordad que estamos empezando a dar la actividad al canal secundario de altcoins, por lo que si estáis interesados en los análisis de otras altcoins, recomiendo que vayáis al canal secundario, donde estaremos revisando también la situación de otras criptomonedas. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora ya pasando con Bitcoin, veíamos en días anteriores cómo se desarrollaba esta estructura operativa. Recientemente tuvimos esa búsqueda de liquidez en zona de mínimos, rompiendo temporalmente este soporte de los 94.165, y a partir de ahí teníamos el rebote alcista hasta alcanzar la zona de la resistencia. Veíamos cómo el precio terminaba rompiendo este nivel de resistencia y poco a poco se conseguía mantener por encima de la estructura. Esto en un inicio son noticias positivas, ya que el precio rechaza el reingresar en la estructura. Por lo tanto, a partir de aquí podremos esperar ese inicio del desequilibrio alcista. Pero estamos viendo cómo el precio empezaba a iniciar ese desequilibrio alcista, hasta que en cierto punto teníamos este rechazo agresivo, entendiendo que por lo tanto a partir de aquí ya comenzó esa noticia negativa. Pero mirad qué curioso esto. Hay veces que hay ciertas coincidencias en el mercado que me resultan bastante extrañas. Si os dais cuenta, después de haber visto cómo el precio limpiaba zona de máximos, caía esa noticia de Bybit y el precio de Bitcoin empezaba a caer, reingresando en la estructura de forma agresiva. Veíamos además un pico de volumen también importante durante todo este movimiento bajista, y a partir de aquí observamos cómo vuelve a visitar la zona de la directriz bajista que rompíamos en vídeos anteriores. Curioso, ¿vale? Se está dando un timing bastante extraño. Puede ser coincidencia, ¿vale? Las cosas como son, pero bueno, ya es un poco rarete que todos estos eventos sucedan de una forma tan, no sé cómo decirlo, tan casualidad. Es que no sé cuál sería el término correcto. Porque es que, joder, es que es raro que después de limpiar zona de máximos de repente caiga de golpe. ¿Puede ser casualidad? Sí, pero me extraña. Aquí las casualidades a veces no son tan casuales.
Lo que sí que vemos es que, bueno, entra cierta presión compradora sobre esta zona de soporte, sobre todo lo más importante destacaría que ha sucedido en esta vela de aquí. Como veis, tenemos una vela donde se observa cierta divergencia entre el cuerpo de la vela y el volumen, indicando absorción de compra sobre estos niveles, y precisamente por eso estamos teniendo este impacto alcista posteriormente, ya que en esta zona operativa, en torno a los 95.060 aproximadamente, entendemos que está entrando presión compradora a defender al precio, absorbiendo estas ventas con un volumen de parada, y a partir de ahí el volumen que continúa entrando en el mercado es de compras y hace que el precio tenga un pequeño movimiento alcista. Pero hay que entender el contexto en el que nos encontramos, y es que el precio ahora mismo está entrando el precio no, nosotros estamos entrando en fin de semana, y el precio el fin de semana tiende a lateralizar. Por lo tanto, en esta situación, el precio lo más probable es que vaya a lateralizar como suele hacerlo el fin de semana, y que por lo tanto tenga cierta aceptación sobre estos niveles. Pero puede ser una aceptación, como a veces comentamos, no del todo real, porque básicamente parte de los operadores del mercado pues se van de fin de semana y esto pues se queda un poquito más aburrido. Pero a medida que nos vamos acercando al lunes, ahí es donde se vuelve a reactivar el mercado, y creo que ahí será donde podemos llegar a ver esa posterior reacción ya después de que haya sucedido toda la actividad del hackeo, porque al final este movimiento bajista en cierta manera considero que viene por el hackeo. Es cierto también lo que comentaba antes, que es muy casualidad que justo haya sido después de esta limpieza en zona de máximos, y si dejamos de lado lo que es la noticia, nosotros deberíamos de considerar esto un evento de limpieza en zona de máximos y reingreso en la estructura. Necesitamos confirmaciones, porque obviamente no podemos ignorar la noticia, pero a nivel técnico es importante ver la reacción del precio cuando ya ha pasado cierto tiempo después de la noticia, que es donde se va a ver de verdad cuál es la situación del propio precio, porque esto puede ser simplemente ruido del muy corto plazo. Es lo que tiene el corto plazo, que una noticia pues te puede romper el análisis por completo. Pero ya cuando pasan unas horas y sobre todo cuando pasan unos días es donde estamos viendo la realidad. Claro, el problema es que estamos entrando en fin de semana, entonces no es del todo cierto. Por eso digo que quizás tendremos que esperar un poquito más al lunes para poder sacar conclusiones claras. Y quizás lo mejor para este fin de semana es dejar el gráfico de lado y descansar un poquito también, que de vez en cuando pues no está mal. Entonces, bueno, a priori lo más importante sería ver si el precio es capaz de alcanzar esta zona de resistencia de los 98.100 y ver la reacción que tenga el precio sobre esta zona. Porque este volumen de parada es positivo en cierta manera, pero necesitamos ver que rechace obviamente el reingreso en la estructura para volver a valorar esa continuación alcista, que era lo que se esperaría en un inicio después de estos últimos eventos, hasta que teníamos este giro agresivo en el mercado. Y bueno, ahora como siempre vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Bueno, aquí estamos viendo algo que no me sorprende, y es que durante este movimiento alcista, antes de que iniciase el movimiento bajista, había bastante liquidez sobre esta zona operativa y gran parte de la liquidez se la llevaron. Eso sí, quedaron estas dos zonas que también comentábamos en días anteriores, en los 100.250 y en los 100.800 aproximadamente. En zona de longs ya sabéis que todavía tenemos bastante liquidez, en torno a los 93.080. Respecto a liquidez de 100x, ahora mismo no veo ninguna zona operativa que podamos destacar. Liquidez de 50x se llevaron prácticamente todo durante este movimiento alcista, y luego comenzó a entrar un poquito más en torno a estos 99.645. Liquidez de 25x limpian gran parte de la liquidez que hay, aunque si seguimos subiendo tenemos esta otra zona desde los 100.160 hasta prácticamente los 100.980. En zona de long seguimos viendo bastante liquidez en estos 93.090, y respecto a la liquidez de 10x pues poco vemos cerca del precio. En Bookmap veíamos bastante volumen de ventas en estos 100.950,
Parte de este volumen lo terminaban retirando. También hubo bastantes ventas antes del movimiento bajista sobre esta zona de los 98.850, ventas que se absorbieron. Aquí también en los 98.900 también se absorbieron estas ventas, y luego, aunque aparecieron ventas en los 99.900, estas no se ejecutaron. Y cuando comenzó el movimiento bajista aparecieron más ventas aún en los 99.700. Esto es bastante extraño, la verdad. No me gusta mucho esto, porque es como que tenían la intención de que el precio iniciase ese movimiento bajista de forma forzada. Luego vemos aquí que había volumen de compras en los 97.350. Estas compras sí que fueron absorbidas, por eso frenó un poquito este primer tirón bajista, pero luego pues continuó con la tendencia. Aunque como veis aparecen nuevas compras que terminan siendo absorbidas en estos 96.000... Sí, 96.000. Las de los 95.300 no se ejecutaron, y luego compras que también entraron en los 94.980 aproximadamente también fueron absorbidas, y esto de hecho ha sido lo que ha conseguido frenar por completo el movimiento bajista. De momento pues se mantienen estas dos zonas de ventas que comentábamos antes, en los 100.900 y en los 99.700. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos cómo han limpiado mucha zona de liquidez que había en zona de longs. Ahora mismo cerca del precio no se ve gran cosa, solamente un poquito en los 95.128. Respecto a la liquidez del muy corto plazo, tenemos aquí cuatro zonas operativas, podríamos decir. Comenzamos con los shorts en torno a estos 99.150 y también en los 97.145. Y en zona de longs tenemos en los 96.010 y sobre todo en torno a los 95.070 aproximadamente. En los mapas de high leverage tenemos más liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 96.950 y un poquito en zona de longs en los 95.155. En los CVDs vamos a ver qué es lo que vemos en el día de hoy. Bueno, en general podemos decir que comenzaban con algunas ventas desde Coinbase, siguiendo posteriormente Binance, Bitget también vendiendo de forma agresiva y luego muchísimas ventas también desde Bybit. No me sorprende demasiado estos movimientos. Quizás lo más raro viene desde Bitfinex, que compraban fuerte, luego vendían, luego volvían a comprar, luego volvían a vender, terminaban comprando y luego terminaban vendiendo. Esto sí que es un poquito raro. Mirad esta gráfica de aquí, cómo va moviéndose la cantidad de spot que tienen. Y vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Microsoft ha lanzado su chip de computación cuántica Majorana 1, lo que podría adelantar la necesidad de que Bitcoin se vuelva resistente a esta tecnología. Según el exchange River, un ordenador cuántico con 1 millón de qubits podría, en teoría, descifrar direcciones de Bitcoin en un futuro cercano, posiblemente entre 2027 y 2029. Aunque esta amenaza aún está a años de materializarse, se destaca la importancia de abordar las vulnerabilidades desde un cierto tiempo antes. El estado de Utah ha aprobado un proyecto de ley que permitiría invertir en Bitcoin como activo de reserva estatal. La legislación ha pasado por el Comité de Ingresos y Tributación del Senado y se dirige a una segunda y tercera lectura antes de la votación final. Si se aprueba, Utah podría convertirse en el primer estado de Estados Unidos en adoptar una reserva de Bitcoin. Durante la conferencia CPAC en Washington, D.C., Michael Saylor, fundador de Strategy, sugirió que Estados Unidos debería aspirar a poseer el 20% del suministro total de Bitcoin. Argumentó que tal inversión fortalecería el dólar y enriquecería a la nación, además de ayudar a pagar la deuda nacional. Alves Capital, una firma de inversión sudafricana, ha realizado su primera compra de Bitcoin como parte de una estrategia para protegerse contra la inflación y la depreciación de la moneda local.
La empresa considera Bitcoin como un activo de reserva estratégico y no planea invertir en otras criptomonedas por el momento. El fondo cotizado en bolsa de Bitcoin de BlackRock ha alcanzado una cuota de mercado superior al 50%, gestionando más de 56.800 millones de dólares en activos. Esto ocurre a pesar de una reciente racha de ventas en los ETFs de Bitcoin, lo que indica la fortaleza y confianza en el fondo de BlackRock. Dos nuevos ETFs de criptomonedas lanzados recientemente en Estados Unidos, que combinan Bitcoin y Ether, han registrado entradas modestas en sus primeros días de cotización. Uno atrajo aproximadamente 2,5 millones de dólares, mientras que el otro recaudó poco más de $1 millón, reflejando un interés inicial limitado por parte de los inversores. Y vamos a ver cuál es la situación en Ethereum. Porque, a ver, desde mi punto de vista podría haber sido bastante peor, teniendo en cuenta que los fondos robados principalmente fueron en Ethereum, pero estamos viendo cómo continúa con la misma dinámica que en vídeos anteriores. Ya habíamos comentado en varias ocasiones cómo esta zona media de la estructura es la resistencia principal que está encontrando el precio de Ethereum actualmente. Hemos visto ya 5 testeos sobre este nivel y en los 5 con un rechazo bastante agresivo, por lo tanto sigue siendo la zona a superar para poder confirmar fortaleza y a partir de ahí pues valorar un cambio de contexto. Pero bueno, dentro de lo que cabe creo que el movimiento bajista no ha sido tan agresivo como podría haberlo sido. Creo que para demostrar aún más debilidad tendría que haber roto ya este nivel de soporte y haber buscado los objetivos que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, aunque son malas noticias, no son tan malas como podrían llegar a serlo. De momento estamos viendo cómo Ethereum se mantiene dentro de la estructura, por encima sobre todo también de esta zona operativa de soporte de los 2620 y volviendo a reingresar. No hay muchas novedades, mantiene esas debilidades, pero no son tan malas como podrían haberlo sido en el día de hoy, teniendo en cuenta lo que ha sido para el resto del mercado. En los mapas de liquidaciones repetimos un poco lo que comentábamos en vídeos anteriores, con bastante liquidez todavía en zona de shorts, desde estos 2.875 hasta los 2.898, y bueno, a partir de los 2.900 en adelante pues también tenemos varias zonas operativas con bastante liquidez. En zona de longs tenemos un poquito en los 2.595, pero donde más vemos es a partir de los 2.516. Respecto a liquidez de 100x tenemos bastante en estos 2.690, liquidez que se van a llevar en las próximas horas probablemente. Respecto a la liquidez de 50x tenemos mucha en los 2.598, también vemos algo en los 2.870. 25x tenemos mucha en los 2.597 y un poquito en los 2.870. Y liquidez de 10x vemos mucha, o bueno, sigue aumentando, sobre todo veríamos mucha en los 2.955 y luego en zona de longs desde los 2.478 hasta los 2.440. En Bookmap vemos ventas importantes en la zona de los 3.000 y en los mapas de liquidaciones no estamos viendo, a ver que se quite esto, no estamos viendo ahora demasiada liquidez. Sí que es cierto que hay más liquidez en zona de longs, como es normal, pero empezamos a ver algo considerable a partir de los 2.300. Como veis aquí también había bastantes liquidaciones y se las han llevado todas durante este último movimiento bajista. Y bueno, recordad que si estáis buscando exchanges alternativas sin necesidad de pasar KIC, en la descripción del vídeo os dejaré dos alternativas súper interesantes. En las dos también tenemos campañas activas, por lo que si queréis obtener esas recompensas podéis entrar desde el enlace que os dejo en la descripción del vídeo.